Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero recordar que esta no es la primera vez que los visito. He estado en otras oportunidades discutiendo otros temas, algunos de ellos dentro de periodos de calentura electoral. Creo que ahora estamos todos más tranquilos. Pero a propósito de la Constitución de 1979, que personalmente para mí significó un retorno a la política de haber pertenecido durante mis años mozos a la democracia cristiana, pero fui convocado para trabajar en la asesoría de esa elaboración constitucional que más tarde de algún modo me valió, creo yo, para ser invitado y participar en las listas de Izquierda Unida, donde fui elegido senador durante el periodo democrático que va desde 1980 hasta el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Pero a propósito de la Constitución de 1979, la reflexión que yo les he preparado para conversar esta noche comienza por una pregunta. Si bien es cierto, la Constitución de 79 merece muchos elogios, duró muy poco. Duró tan poco como muchas de las constituciones que ha tenido el Perú. En cierto modo, la más longeva ha sido la de 1860, que con un breve interregno en el año 67 rigió hasta 1919. Y seguramente que para sorpresa de muchos, la actual ya cumplió más de 20 años. Y sin embargo, es lo que podríamos llamar una asignatura pendiente de los gobiernos democráticos que se han instalado y gobernado el Perú desde el año 2001 en adelante. Quiero decirles que no tengo mayores expectativas de que esta Constitución vaya a tener un gran cambio de aquí al 2021. De manera que unos con holgor y otros con alegría y otros con pesar, tendremos que aceptar que realistamente esta Constitución va a seguir vigente en 2021 y se va a convertir, las apariencias así lo indican, en la Constitución del Bicentenario. En fin, repito, pues es una asignatura pendiente. Pero digo estas cosas porque en realidad, a mi juicio, después de tantos años de estudiar, de escribir, de publicar libros, de dar conferencias, asesorar tesis sobre derecho constitucional, no termino de encontrar una respuesta satisfactoria al porqué de tantas constituciones cuando hay países como Estados Unidos que solo han tenido una. Y México o Argentina son países que en realidad lo que han hecho es mantener el esqueleto de su constitución, ¿no?, incorporando a ella aspectos que la modernizaban, la ponían al día. Debemos ser el país que más constituciones tiene dentro de lo que podríamos llamar el mundo occidental. Yo me he permitido hacer una pequeña clasificación de las constituciones y su escasa vigencia, que me voy a permitir leer para luego tratar de compartir con ustedes una interpretación. Y he encontrado hasta 4 categorías. Las constituciones en el Perú duraron poco, primero, porque muchas de ellas estuvieron condicionadas por esquemas excesivamente teóricos. La de 1823, la de 1855 y en parte la de 1919. En segundo lugar, duraban poco porque estaban condicionadas al servicio de proyectos personales o de dictaduras militares. La de 1826, la de 1834, la de 1839 y parcialmente también la de 1919. En tercer lugar, porque estaban tan mal concebidas y fueron tan interferidas en su proceso de elaboración
que daba lo mismo que rigieran o que no rigieran, porque poca gente la conocía y a poco les importaba que ella existiera. Me estoy refiriendo a la Constitución de 1933, donde gran parte de su elaboración precisamente estuvo afectada por la expulsión de la célula parlamentaria aprista de esa constituyente en función de la decisión que Sánchez Cerro anteriormente tomó sobre ello. Y esa expulsión afectó de tal manera la composición de esa asamblea constituyente que en realidad terminó siendo un remedio, una constitución muy mal elaborada. Y nos quedamos con la Constitución de 1979 en este esfuerzo de clasificación, donde digo que a pesar de sus bondades, esta Constitución, estimo, no fue bien comprendida por los gobiernos que tenían la obligación de aplicarla. Me refiero al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y al primer gobierno de Ana García. Y por el otro, porque las circunstancias nacionales impedían o limitaban su cabal aplicación, porque el Perú durante ese periodo, que hoy en día ya la historia lo registra como de la década perdida, estuvo sometido a una violencia terrorista, la de Sendero Luminoso, que no solamente destruía el país a punta de cochebombas y de asesinatos, sino que en realidad su principal objetivo fue, y en eso desgraciadamente tuvo mucho éxito, lograr la destrucción, la paralización de los partidos políticos. Y uno de los partidos políticos que sufrió mucho fue justamente el Partido Aprista. Yo he sido miembro de la Comisión de la Verdad, y el partido al que Sendero Luminoso le mató más gente, más dirigentes, más alcaldes, fue precisamente el Partido Aprista. Gran parte de su joven dirigencia fue diezmado por la violencia del terrorismo de Sendero Luminoso. Y yo creo que cuando uno tiene que hacer el análisis objetivo de la pérdida de una presencia electoral más significativa del Partido Aprista, hoy en día, tiene que encontrar en lo que pasó en los años 80 uno de los más graves problemas que se afectaron a todos los partidos, al que inevitablemente tenía que afectar más, era el partido más fuerte y más poderoso, porque resultaba siendo el único que en realidad podía hacer frente a la violencia de Sendero Luminoso. Esto es un primer elemento de interpretación. Pero en el contraste yo no puedo dejar de mencionar, porque el análisis comparativo es uno de los métodos de análisis en el derecho constitucional, y no puedo dejar en ese sentido de señalar y preguntarme si los elementos que acabo de explicar están presentes en la corta duración de la Constitución de 1979, es ¿por qué una Constitución que no tiene la estructura, la calidad que tuvo en su momento la Constitución de 1979, tiene una vigencia que ya la dobla en el tiempo? Y la interpretación o la hipótesis que también me permito darle lectura es porque esa Constitución ha ido variando desde su origen hasta cultivar una especie, no digo que lo sea, una especie de centrismo democrático, sobre todo a partir del gobierno de Valentín Paniagua y de las modificaciones que se introdujeron en el primer gobierno de Toledo, que modificaron gran parte de su carga antidemocrática, y de la actividad jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que permite que hoy en día muchos de sus artículos vivan una especie de mutación constitucional, donde no es la letra de la Constitución la que rige, sino la interpretación constitucional, que le da un alcance,
una significación diferente y que permite, sobre todo en el aspecto de los derechos humanos, que esa Constitución tenga una capacidad de sobrevivencia que de otro modo no debía haber tenido. Pero además de ello, quiero decir que esa Constitución rige por un hecho que a mí me parece que es cada día más evidente durante el periodo, y es que esa Constitución permite que el país no sea gobernado por un poder político real, sino que sea gobernado más bien por un poder económico, que ha hecho de la vigencia de esa Constitución y sobre todo del título tercero una condición indispensable para que ellos sigan disfrutando, que los sectores sigan disfrutando del poder y realizar políticas de crecimiento económico, donde por un lado puede en algo bajar la pobreza, pero crecen fundamentalmente las diferencias en el ingreso. Esto podría ser entonces una interpretación que no tengo la menor duda que puede quedar absolutamente confirmado cuando finalmente un gobierno de derecha inocultable en su composición, en sus políticas, en su orientación, finalmente ha retornado al poder, como es el gobierno actual de Pedro Pablo Kuczynski. No dudo de su inteligencia ni de sus buenas intenciones, pero bien saben ustedes que, como decía el Dante, el camino del infierno está empedrado, ¿no?, de muy buenas intenciones. Pero la historia de los pueblos no se juzga por las intenciones, sino por las políticas y por las realizaciones que cada etapa, que cada gobierno desarrolla. Y en ese sentido, el análisis de las políticas, lo que ha sucedido con determinados acuerdos, el caso Chinchero es evidente, que demuestra hacia dónde marcha, ¿no?, más que la política del gobierno, el servicio de la política gubernamental, el servicio en favor de ciertos intereses que no son, como bien saben ustedes, nada santos. Pues bien, creo que de ese contraste es evidente que reduce de algún modo el peso y la importancia de la Constitución de 1979, de la que quiero decir que su relevancia, más que en la textura completa de su texto, puede destacar por ciertos aportes que son de una importancia, a mi juicio, sustantiva y fundamental. En primer lugar, como bien saben ustedes, una Constitución se diferencia de cualquier otra norma jurídica porque no es exclusivamente jurídica. Es una norma que parte del análisis político de la situación y que tiene muchos elementos que se refieren a la necesidad de una estructura política donde hay que responder a determinados valores, como son la persona humana, los derechos de la persona humana, el funcionamiento de una estructura de poder que respete a la persona y a sus derechos. Y esto tal vez es la principal innovación de la Constitución de 1979. Es la primera Constitución que en su título primero, pero sobre todo en la declaración que la precede, ¿no?, lo que está presente es la idea del respeto a la persona humana, del respeto a su dignidad y del reconocimiento que, siendo el ser humano un ser de naturaleza, repito, social y política, el
son politicotes que nos habla Aristóteles. Sin embargo, también por naturaleza es un ser individual, excepcional, dotado de inteligencia, de comprensión, de racionalidad, de inteligencia, de capacidad de renovación, todo lo cual es lo que le da contextura, según Habermas, al elemento de la dignidad humana. Nadie más que el ser humano se caracteriza por su dignidad, y la dignidad conlleva reconocimiento y respeto. El Estado no es el que crea los derechos de la persona nace con derechos. La sociedad tampoco le otorga derechos a la persona se incluye, se vincula a la sociedad a partir de la reciprocidad en el reconocimiento mutuo, que mis derechos son tus derechos y los míos acaban donde comienzan los tuyos. Ese elemento filosófico de la más pura estirpe de filosofía política está presente en el preámbulo de la Constitución y se formaliza prácticamente como una especie de derecho positivo kelseniano en el título primero de la Constitución, en el que por primera vez los derechos de la persona humana, antes que estar como una declaración que está anexa a la Constitución pero que no forma parte de ella, es incluida en la Constitución. Y al estar incluida significa que es ella la que, a partir de una concepción de derechos fundamentales, prima, preside, orienta la interpretación y la aplicación de la Constitución, por manera tal que, como dice la teoría constitucional, ningún otro artículo de la Constitución puede interpretarse al margen de esta parte que podríamos llamar, que de hecho llamamos la dogmática constitucional. Este es un aporte esencial, sustantivo. No puede gobernar quien no conoce la Constitución. No debe gobernar quien viola la Constitución. Y el requisito para gobernar debería ser no solamente ser ciudadano, tener edad y no tener antecedentes judiciales, sino yo me atrevería a decir que pasar por una prueba de derecho constitucional, porque si no se conoce la Constitución, mal puede existir el Estado de Derecho, o el derecho del Estado de Derecho se convierte en una especie de cláusula vacía, donde se puede violar, donde se puede alterar. Entonces, realmente el peso de este dispositivo constitucional, que no solamente está compuesto en el título primero de los derechos fundamentales, que bien podríamos señalar que son los derechos individuales, sino de derechos sociales, de derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y económicos que fueron sistemáticamente disminuidos en la Constitución vigente. Entonces, eso es realmente un aporte en la historia constitucional del Perú que no se puede ignorar, que no se puede desconocer, tanto que inclusive, a pesar del origen espurio, la Constitución de 1993 tuvo que reconocer y mantener los derechos fundamentales en el texto constitucional, disminuyendo más bien, porque obedecía a otros intereses, los derechos sociales y los derechos económicos. En correlación con estos derechos y con este título, la Constitución de 1979 incorpora por primera vez en el derecho constitucional peruano parte de un órgano institucional que proviene de la teoría y el derecho alemán de comienzo del siglo XIX, que es el control constitucional. Y a semejanza de las democracias europeas, se introduce este mecanismo de control constitucional, que es en cierto modo la garantía plena y máxima de que efectivamente cualquier ciudadano está en capacidad de hacer respetar sus derechos. Y al hacerlo, puede ir en recurso de agravio hasta la instancia del jurado del Tribunal Constitucional para que prevalezcan sus derechos. Creo
que al incorporarse a esta especie de cuarto poder en la Constitución de 1979, se sienta un precedente que pasa a constituir un elemento estable. Seguramente en algún momento se cambiará esta Constitución, pero dudo que cualquiera sea el momento en que se cambie la Constitución, esta pueda desconocer lo que ya está incorporado a la tradición constitucional del Perú, que son los derechos fundamentales y el control constitucional. Creo que estos tres elementos que he citado, la concepción filosófico-política de la Constitución 79, donde la presencia de ella de la Torre es fundamental, y lo digo no porque se me ocurra ni por el respeto que le tengo al personaje de mayor relevancia política del Perú del siglo XX, sino porque tuve la suerte de conversar con él sobre este tema, no una sino varias veces, y porque evidentemente ¿qué pueblo seríamos si permitiésemos que lo que ha sido una conquista fundamental de nuestros derechos fuese ignorado por una futura constitución, y que también se eliminase este sistema de control constitucional que tanta importancia tiene para que las garantías que están en la Constitución, la del habeas corpus, la del amparo, la del habeas data, etcétera, efectivamente funcionen, existan y funcionen? Porque no radica solamente en el funcionamiento, en la parte existencial de la Constitución, sino en su aplicación, y en el que las instituciones del sistema constitucional estén en capacidad de aplicarlo, que podamos decir que vivimos o no en un Estado democrático y constitucional de derecho. Quiero terminar esta intervención diciendo que un elemento importante es una de las cosas que inclusive en su propio discurso de instalación de la Asamblea Constituyente dijo ayer a Torre, cuando lo anunció y durante su gestión como presidente de la Asamblea Constituyente, estuvo siempre preocupado y dispuesto a que esta Constitución fuese una Constitución de consenso. Sin faltar el respeto a la memoria de la Torre, me atrevo a decir que esta bella propuesta, tal vez en el momento histórico del Perú, resultaba prematura, porque la historia del pueblo peruano no es una historia de consensos, es una historia de desencuentros, es una historia donde se pretende muchas veces hacer prevalecer un sistema, una idea o un interés sobre otros. Lo que en sociología se llama las aproximaciones sucesivas, en el Perú prácticamente no existe. El ambiente de fronda, de contradicción, es muchas veces lo que ha predominado en la política peruana, y ustedes artistas lo saben perfectamente, porque han sido víctimas de esa contradicción, que muchas veces se convierte en persecución, y de hecho se convirtió en persecución. Pero la perseverancia de ahí de la Torre en esta idea hermosa facilitó, sin embargo, que posiciones en ese momento ideológicamente contrapuestas, como el ateísmo, el social cristianismo de un partido de derecha como es el PPC, y la presencia por primera vez en el Parlamento de los años 30, en que hubo una pequeña representación socialista, estuviese presente en esta constituyente, se buscasen y lograsen acuerdos que al plasmarse la Constitución, muchas veces uno puede decir, pero este artículo puede constituir una antinomia constitucional respecto de ese otro. Yo no niego que eso pueda existir, pueda darse, pero es fruto justamente de una experiencia por el consenso que nunca antes se había vivido en el Perú y que desgraciadamente nunca más hemos vuelto a repetir. Ojalá que estos elementos no permanezcan en el olvido, y que cuando se hace el recuerdo de la historia constitucional del Perú,
podamos siempre decir que a esta Constitución del 79 le debemos mucho, le debemos los derechos fundamentales, le debemos el ejercicio práctico y concreto de las garantías, le debemos el control constitucional y le debemos una experiencia de consenso que ojalá en el futuro, para el fortalecimiento de la democracia en el Perú, podamos no solamente recuperar, sino fortalecer. Muchas gracias.